Entonces, a ver, sobre la transferencia se refiere a que el paciente o analizante transfiere en el analista o en el psicoterapeuta, pues como lo vea, en el profesional, transfiere sus determinaciones afectivas, las transfiere en el analista o terapeuta. Eso es algo que no ocurre exclusivamente en el análisis. Tenemos transferencia con el médico, los distintos médicos que nos atienden, con o sea, pues, distintas múltiples personas con las que tenemos contacto. Le transferimos pues afectos. Es una manera de decir que uno siente algo, pues, de lo que puede no estar consciente. Con relación a los médicos, pues, aunque ahí no se habla pues, de transferencia, pero lo que quiero aclararles es que la transferencia no es algo que sea exclusivo del análisis, solo que en el análisis es fundamental la transferencia. Es decir, con un médico que nos atiende o que atiende un familiar, pues podemos tener una transferencia. De hecho, es que es necesario que exista una cierta transferencia, que no la llamamos ahí así, que el médico nos caiga bien, que tengamos un buen feeling, para que podamos confiar en esa persona. Y pues a veces pues eso influye en el poder curativo que tiene ese profesional, ese médico. Si es otro profesional, pues lo que sentimos inconscientemente, esa simpatía, esa vinculación, esa afinidad, pues influye en cómo veamos su trabajo. En el caso del médico, pues a veces eso influye en, en su trabajo, pues como médico. Pues. Con un médico nos sentimos que nos cura, con otros no. Bueno, pero allí pues es intrascendente, pues, porque en el caso de la medicina y de la abogacía y del derecho y de la ingeniería, de la economía, pues lo que es fundamental es el saber profesional que se pone en juego y que es independiente del cliente, vamos a decir así, del paciente, si es médico, o de un cliente en las otras profesiones. No depende para nada pues, de ese vínculo transferencial. En el caso del análisis, es, es diferente. Porque entonces en el análisis sí es vital la transferencia. Fue algo que en realidad Freud lo descubrió por sorpresa. Él no estaba preparado para eso. Él lo que estaba pensando a la altura, estamos por ahí a la altura de 1900, alrededor de 1900, que es la época de nacimiento del psicoanálisis, con la interpretación de los sueños, que es fechado 1900. Entonces, Freud en aquel momento lo que al punto al cual él había llegado, que se estaba iniciando, era que había descubierto pues que las neurosis, que eran clasificadas como unas enfermedades en principio, en general pues lo que veía él pues eran histéricas y se consideraba como una enfermedad de las mujeres. De hecho, histérico viene de histero, de útero. Entonces, pero Freud descubrió que no, que eso no eran enfermedades
ni que estaban locas, ni que eran malcriadas, ni nada de eso, ni cosas raras, sino descubrió que tenía un contenido sexual y que había un inconsciente. Entonces, él, en aquel entonces, su concentración principal era en descifrar los síntomas, es descifrar a ver qué era lo que ese síntoma decía, qué era lo que se interpretaba detrás de ese síntoma. Entonces, él, bueno, y en los sueños, él interpretaba los sueños, los lapsus, los actos fallidos, los olvidos, los interpretaba y entonces iba descubriendo algo del inconsciente, particularmente de los síntomas. Es como aquel síntoma que les he relatado varias veces, porque es muy ilustrativo, de un paciente, en ese caso un paciente mío, hace muchos años, que tenía un pensamiento obsesivo, como un pensamiento obsesivo de él apuñalear o apuñalar a gente de su entorno, amigos, familia, su pareja, pues, novia. Y aquello pues lo tenía pues enloquecido, pues. Hasta que él, bueno, yo lo voy observando en varias sesiones, pues, pero aprovecho una en la cual él comenta de varias personas de su entorno que hicieron cosas que él interpreta pues como traición. Un empleado, un amigo que se besó, se acostó pues con una chica que a él le gustaba, una novia que se había besado con otro, un empleado que se fue para otra empresa. Siento que él lo había ayudado mucho. Entonces, bueno, ya yo tenía claro pues el sentido de ese síntoma de él. Eso en su país, eso que él contaba era que le habían apuñaleado en la cara. Es decir, lo habían traicionado descaradamente. Eh, pero la frase que se utiliza en su medio para expresar eso es, me apuñalaron en la cara. Es decir, me traicionaron, pero desvergonzadamente, descaradamente. Entonces, yo le digo, después que él cuenta eso, le digo, me apuñalearon en la cara. Y ese síntoma, ese pensamiento obsesivo, desapareció completamente, de inmediato. Fue reemplazado por otro, pero lo utilizo solamente para ilustrar qué es lo que quiere decir descifrar un síntoma, en lo que pensaba Freud en aquel entonces. Pero entonces, el que está en eso se empieza a encontrar que, que algunas pacientes, varias pacientes, empiezan a mostrar signos afectivos hacia él. Es decir, él se da cuenta que hay un cierto enamoramiento, que le sorprende, lo toma por sorpresa. Pues. Lo trata muy cariñosamente, pues no vamos a decir que sea exageradamente, pero era muy claro pues que se estaba presentando un vínculo afectivo con él. Y eso lo sorprende pues completamente porque no lo esperaba. Pues. Y entonces, claro, en un primer momento, eso que él llamó la transferencia, un amor de transferencia, él primero lo identificó claramente que era un vínculo amoroso. Tendría sus distintas formas e intensidades. ¿Okay? Pero era claramente, pues, vínculo de amor. Entonces lo llamó, este amor, bueno, ¿qué cosa es esta que se presenta? Ah, no, esto es un amor de transferencia. Yo me doy cuenta que en realidad estas pacientes, que la mayoría pues eran mujeres, estas pacientes, están transfiriendo a mí un amor que en realidad sienten o han sentido por otras personas,
originalmente por sus padres. Y entonces lo están transfiriendo a mí. Pobre, ell ha vingut aquí. Clar. Ajá. Entonces, bueno, en un principio, pues aquello pues lo sorprendió, pero él se dio cuenta que en un primer tiempo, inicialmente, esas pacientes se entusiasmaban y hacían asociaciones y traían sueños, y entonces estaban dispuestas a buscar en el inconsciente. Entonces él decía, bueno, esto está siendo positivo, pero luego de un tiempo se da cuenta que hay como un segundo momento, una segunda etapa en donde él percibe que sigue habiendo el vínculo afectivo, eso que él llamó amor de transferencia, pero que entonces empiezan dejan de querer asociar, de querer utilizar la asociación libre. Recuerden que la asociación libre es que el paciente diga todo lo que se le pasa por la cabeza sin censurarlo, sin decir, no, no voy a decir esto porque me da pena, me da vergüenza, o esto es una tontería, no voy a decir esto. Dejaban de poner en práctica la asociación libre y dejaban o traían sueños, pero entonces no eran renuentes a interpretarlo. Entonces, Freud observó eso no en una, sino en una y en dos y en tres y en numerosas pacientes. Entonces se dio cuenta de que eso que él identificó como amor de transferencia, que en ese segundo momento se mantenía. Él seguía sintiendo, ¿ves? El trato cariñoso y o lo que hubiera en cada caso, el rubor, el entusiasmo con él, pero que entonces dejaba de, de utilizar la asociación libre. Entonces se dio cuenta que allí, que el amor de transferencia no era cualquier cosa en psicoanálisis. Es decir, que era algo que había que darle un lugar especial. A diferencia del traumatólogo, pues el paciente puede tenerle rabia o caerle mal o caerle muy bien y enamorarse del traumatólogo, pero el traumatólogo, eso ni le va ni le viene. Lo que va a importar es la prótesis que él coloque, es la manipulación de la columna, el que opere una hernia, el que mande unos antiinflamatorios, eso es lo que le debe importar. Y eso es lo que va a tener efecto. ¿Eh? Porque lo que es la simpatía, el amor o el odio, lo que pueden causar es algo por sugestión, que no es de lo que se trata en el análisis. Porque no es que en el análisis de repente una paciente por amor a Freud, entonces mejorara su condición. Eso sería sugestión, una autosugestión. De hecho, recuerden que Freud abandonó la hipnosis porque se dio cuenta que la hipnosis era sugestión y que entonces no se podía pues llegar muy lejos con ella. Um, bueno, entonces él identifica eso, que hay dos tiempos. En un primer tiempo, bueno, si hay mucho entusiasmo de parte del paciente, apuntalado en el amor de transferencia, pero que luego entonces ya no quiere asociar, solamente quiere amar en la forma en que lo haga pues el paciente. No estamos hablando necesariamente de un amor que se plantee como genital, pero es un amor, pues. No, no es que no hayan ocurrido en la historia del psicoanálisis encuentros amorosos, románticos o sexuales entre analista y paciente. Eso ha ocurrido. Y hay el famosísimo caso de Jung, de Carl Jung, que por un tiempo fue el discípulo preferido de Freud y que atendió a una paciente famosísima que era Sabina Spielrein.
Y bueno, él tuvo relaciones con ella, pues eran los comienzos del psicoanálisis. Recuerda que Jung después se fue y fundó otra escuela que negaba pues el carácter sexual de las neurosis. Entonces fundó lo que se llama psicología psicoanalítica o psicoanálisis psicoanalítica. Ajá, ok, Eugenia, ya recibí el mensaje, gracias. Este, em, ajá, pero bueno, eran los comienzos del psicoanálisis, pues donde esas cosas no estaban claras. Hoy en día, pues eso está muy claro, pues por eso se estableció lo que se llama la regla de abstinencia, que es que el analista debe abstenerse de satisfacer cualquier demanda del paciente, especialmente demandas pues de ese tipo, pues demandas personales, hágame un favor o vamos a salir o vamos a tomar un café, quiero comer con usted, no, nada de eso, mucho menos pues la va a propiciar pues el analista, ¿no? Ni acepta, ¿no? Entonces es la regla de la abstinencia. Ok, pero entonces, ¿por qué decía esto de Jung? Bueno, porque es amor, pues. Eso es una manifestación del amor. Igual, los hijos pueden sentir y sienten amor por los padres y ese amor tiene una componente libidinal que es inconsciente. Y es algo, pues, que por supuesto es amor. Eso no cabe ninguna duda de eso. Bueno, Freud va elaborando y va aclarando pues, en torno a la transferencia y él entonces va dándose cuenta que en parte la transferencia es repetición, es decir, algo que se repite, es decir, son, son patrones formados en la infancia, especialmente, por ejemplo, lo que se llama la imago paterna y la imago materna, que son imágenes mentales que se forma el niño o la niña del padre o la madre, son imágenes idealizadas. Todos tenemos un poco de eso y lo guardamos pues por un tiempo en la vida, pues. Si no nos analizamos, es posible que lo mantengamos por toda la vida, pues. Eh, pero esas son imágenes idealizadas de los padres. Entonces, y con esas imágenes hay vínculos preestablecidos en el inconsciente. ¿Qué pasa en la transferencia? Según esas explicaciones iniciales que se daba a Freud, que el paciente colocaba al analista identificaba al analista con una de esas imágenes, que lo colocaba en uno de los circuitos eh, amorosos que él ya tenía preestablecido. Es son como clichés, ¿no? Ustedes saben, el origen de la palabra cliché viene de la tipografía. Un cliché, pues, es un tipo. Originalmente, cuando las tipografías eran de plomo, las que inventó Gutenberg, pues llegaron a ser, pues, tipos, pedacitos de plomo, cada uno al final del cual, de cada uno, pues hay una letra, un símbolo, lo que sea, pues, un espacio. Entonces, un cliché es un conjunto de esas cositas que se utiliza en impresión y entonces que se puede reproducir infinitas veces. Eso es un cliché. De que se ha transferido pues al lenguaje común como un cliché. Ah, eso es un cliché. Es un lugar común. Es decir, algo que se repite y se repite. Bueno, las personas pues elaboran, tienen clichés mentales y tienen sus clichés amorosos de amor y odio, pues. Y al analista pues lo colocan allí, en uno de esos clichés. Entonces, repito que Freud comienza identificando que en la transferencia hay repetición.
Em, bueno, otro elemento que él identifica es que está allí metido en eso es una resistencia. Él se da cuenta cuando él empieza a ver que el paciente no quiere traer sueños o que es renuente a la asociación libre, que entonces no se entusiasma tanto en hacer las asociaciones y en traer los actos fallidos y con las interpretaciones de Freud. Entonces él se da cuenta que hay resistencia. Es, es, es algo que eso se va entendiendo gradualmente en el tiempo, tanto él como otros analistas posteriores, especialmente para nosotros Lacan. Entonces él se da cuenta resistencia. Con el tiempo él entiende que la resistencia no es del inconsciente, que la resistencia es del yo. Recuerden que la primera tópica, lo que él llamó la primera tópica era consciente, preconsciente e inconsciente. La segunda tópica era el yo, el ello y el superyo. Pero bueno, él ya había conceptualizado, identificado que en el yo, que es eso que me está escuchando ahorita, eh, o que ustedes están pensando en otra cosa, lo que sea, es lo que tienen, que ustedes se dan cuenta que tienen en la mente. Eso es la parte más evidente del yo, la parte más consciente del yo. Entonces, la resistencia están en el yo, no en el inconsciente. En el inconsciente está lo reprimido. Y lo reprimido que pugna por salir, por expresarse, y se expresa en forma de sueños, de actos fallidos, de chistes, de olvidos, de síntomas. Esas son maneras en que el inconsciente se manifiesta. Está reprimido, pero entonces más bien busca salir. Entonces, ¿quién es el que se lo impide? Son las resistencias que están en el yo. Es el yo el que reprime. Ok, entonces, eh, es interesante que Freud identifica que la resistencia, que no es que la resistencia crea al amor de transferencia. No, la resistencia se la encuentra allí. Es decir, la resistencia siempre anda con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos nuestra resistencia. Si tenemos una estructura neurótica, pues el psicótico, la estructura psicótica es un poquito distinta. Pero bueno, si tenemos una estructura neurótica, pues eh, andamos con nuestra resistencia para arriba y para abajo. Y ahorita que estamos aquí reunidos, cada uno de nosotros tiene sus resistencias activas, aunque no estamos conscientes de ellas, pero ellas están ahí. ¿Eh? Y los clichés amorosos, los imagos amorosos también están en cada uno de nosotros. ¿Eh? Entonces, la resistencia no crea el amor de transferencia. El amor de transferencia ya está allí. Lo mismo que tampoco el amor de transferencia genera la resistencia. Son dos cosas que andan con nosotros para arriba y para abajo. Y con toda persona pues, que tenga una estructura neurótica. Una cosa que se plantea Freud en algún punto en observaciones sobre el amor de transferencia es si este es un amor verdadero. Bueno, y poniéndolo en breve, pues no, sí, es un amor verdadero. Así como hay el amor por el amigo, el amor por la pareja, el amor por los padres, el amor filial, pues, y otros tipos de amores, el amor de transferencia es también pues un amor, ¿eh? Con todas pues las componentes del amor. Cada tipo de amor pues tiene sus componentes. Por supuesto, el amor de transferencia, pues ya todos ustedes entenderán que el analista no le da pie pues al amor de transferencia, es decir, no complace al amor de transferencia, no cultiva el amor de transferencia, ¿no? Se muestra ante eso impávido, indiferente. Claro, esa indiferencia estimula el amor de transferencia. Pero uno no lo hace por eso. No es para manipular, ni para sugestionar y entonces para enganchar al paciente, no.
Es que no puede uno darle curso al amor de transferencia, como tampoco al odio de transferencia, porque en momentos ese amor se transfiere en odio, se transforma en odio. Lo mismo que nos ocurre en todo tipo de amor. Todos son relaciones de amor y odio. Eh, este, Sino que lo que hacemos nosotros, sabemos que la transferencia está ahí y que eso nos mantiene un vínculo que es imprescindible. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ponemos en juego el deseo del analista, que lo que busca es que el paciente, que el analizante, asocie, vincule, traiga cosas del inconsciente, que se muevan las cosas allí. Pero para eso es necesario tomar en cuenta la transferencia. Es decir, que existe la transferencia. Ahora, ese vínculo amoroso, no satisfecho, ¿cómo se dice cuando a uno no le ese amor no correspondido, que es el amor de transferencia, tiene que ser no correspondido, pero entonces, como todo no amor no correspondido, pues crea entonces síntomas y entonces se forma ahí la neurosis de transferencia, lo que Freud llamó la neurosis de transferencia. Entonces uno desarrolla pues síntomas y los relacionados con el analista. Entonces le da rabia cuando ve al analista, entonces se le paraliza y le duele el cuello, o entonces se marea o se enfurece, muchas cosas pues, las que puedan pasar. Entonces esa es la neurosis de transferencia. Eso es lo que Freud llamó la neurosis de transferencia. Por supuesto, está vinculada pues a la neurosis infantil y a la neurosis pues del sujeto, la que él trajo al análisis. Ok, bueno, otro concepto vinculado con la repetición, que es algo de lo que hemos hablado y seguiremos hablando, es la rememoración, que es diferente. Repetimos en acto. O sea, por ejemplo, la transferencia, el amor de transferencia tiene una parte de repetición. Es decir, es algo que se repite, que se repite. La rememoración es otra cosa, es nosotros traer a la memoria hechos pasados. Son cosas diferentes. En el análisis se busca que el analizante o el paciente rememore para que lo traiga al dispositivo al momento de la sesión y entonces se pueda poner eso en palabras y se pueda cambiar algo de lo que originalmente se generó. Fíjense, pongo un ejemplo. Ah, hace poco, pues acabo de ver pues un analizante, una persona de mi edad, una persona mayor, y que pues ha estado con varios analistas, ah, pero hay cosas de su infancia que no están bien trabajadas. Entonces, en este trabajo que ha comenzado conmigo, hemos logrado traer cosas de su infancia que no habían sido trabajadas. Es decir, hemos hecho un trabajo de rememoración, donde esta persona, este analizante, ha traído cosas de su infancia no bien trabajadas con otros analistas, y entonces lo ha contado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, pero cada vez de una manera distinta. Y cada vez esa manera, eso contarlo cada vez hace una diferencia, lo va cambiando. Y claro, yo voy interpretando, voy actuando, interviniendo de diversas maneras, a veces con silencio, a veces intervengo con algo. Y bueno, lo tengo muy presente porque acaba de ocurrir ahorita, como pues después de a una persona pues de mi edad y que pueden tener muchísimos años de análisis, sin embargo pueden tener cosas no trabajadas, mal trabajadas, y que de repente pues a veces acompañado con la suerte o el buen hacer, lo que sea, se logran tocar y se logra cambiar. Uno puede estar 30 años con un analista y de repente hay cosas que no cambian y uno sigue pegado ahí por el amor de transferencia y por otros fenómenos, por manipulación, por lo que sea. Y de repente es un analista que sí hace lo que es y toca esas cosas terribles
que uno todavía tenía activas y que entonces seguía repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y repitiendo. Bueno, ok. Uf, me estoy alargando un poco. Bueno, a ver, pasemos un poquito entonces por Lacan. El elemento fundamental que introduce Lacan en su trabajo sobre la transferencia, en su relectura de Freud, es que introduce el saber. Y entonces separa lo que es una vertiente erótica, podríamos decir, del amor de transferencia y una vertiente de amor al saber. Fíjense que esto es fundamental entender. El inconsciente, fíjense bien, la idea inicial es que el saber que va a elaborarse en la experiencia analítica, en el análisis, pues ya está allí. Es decir, el inconsciente podemos definirlo como el lugar donde permanecen en reserva las determinaciones del sujeto. A ver, me explico en cristiano. Cada uno de los que estamos aquí tiene cosas que están en el inconsciente, ¿verdad? Yo me señalo la cabeza como si estuviera aquí, pero bueno, es que ahí ubicamos pues, la mente, ubicamos el inconsciente, pero no es que está allí, está en el lenguaje. Pues. Entonces, pero bueno, es un lapsus mío, pues, ustedes me lo permiten. Pues. Es decir, en nuestro inconsciente están muchas cosas, están las imagos, están los reprimidos, están esos clichés amorosos, están experiencias reprimidas, cosas olvidadas, repeticiones, 10.000 cosas que están allí. Son cosas que son determinaciones. Es decir, si nos encontramos con esto otra vez, vamos a responder de la mismita manera, porque eso ya está determinado. Entonces, pero eso está inconsciente. Nosotros no sabemos que eso está ahí. Pero ustedes que me están mirando ahorita, quién sabe si me están mirando, están pensando en quién sabe quién las tienen ahí, aunque no saben que las tienen. Entonces, ese es el saber que realmente importa en el psicoanálisis. Sin embargo, el analizante, el paciente, piensa que el analista la sabe. No solo que sabe su profesión y que es un tipo o una tipa correcta, y que sabe pues llegar a la cosa, sino inconscientemente, sin saberlo, supone que el analista sabe lo que le pasa. Y eso equivale a que sabe su inconsciente, lo que está en su inconsciente. ¿Eh? Y entonces el analizante, el paciente, ama eso. Ese es un amor al saber. Él ama eso, respeta eso, lo admira, sin saber, sin darse cuenta que eso es así. Eso nos pasa con el médico también, cuando creemos en un médico, sobre todo si estamos muy enfermos y vamos a un médico y creemos en él, o tenemos simpatía y parece que el tratamiento nos hace bien, entonces admiramos mucho su saber. Hoy ese hombre sí sabe, esa mujer sí sabe. Entonces admiramos eso es amor al saber. Ahora, puede ser que el tipo, la tipa, bueno, también como que nos pone nerviosos, pues entonces nos gustan, no, sin darnos cuenta, pues hay algo, el perfume, los labios, la mirada, no sé, pues algo que me pone incómodo, molesto, no sé, pero yo sigo yendo. ¿Eh? Entonces puede que no me dé cuenta, a veces sí. Entonces, todo esto, pues el analista tiene que incorporarlo y trabajarlo. Siempre, siempre eh, la regla de la abstinencia. Jamás parándole a ese amor, pues. Nunca validando ese amor, pero sabiendo que tiene que tomarlo en cuenta. Ok. Entonces, son dos vertientes diferentes. ¿Ve? La vertiente pasional de la transferencia, que es entonces, bueno, el paciente, el analizante, coloca al analista en una de esas, la imago paterna o la imago materna, o en alguno de esos clichés amorosos que se instalaron en él o en ella cuando niño. Esa es la vertiente pasional. Y entonces está la vertiente dirigida hacia el saber inconsciente. Entonces, ese elemento es fundamental en la elaboración de la transferencia por Lacan. Fíjense que entonces la vertiente pasional es la que puede dar, de repente convertirse y pasar del amor al odio.
está en el analista el poder movilizarse para que eso retorne, pues, al amor y que no sea un amor ahí, pues, muy intenso tampoco, porque entonces no se puede, pues. Si la cosa se pasa, no se puede. Tiene que ser un amor tranquilito, pasivo ahí, pues, que esté ahí quiequito. Y lo mismo, que el odio que tampoco sea tan fuerte, pues. No sea que lo ponga en peligro a uno de darle un tiro, un palazo, o de atropellarlo en la calle, ¿no? Entonces tampoco el odio tampoco es muy bueno, pues. Es muy incómodo, pues. Pero bueno, uno, es incómodo para el principiante, vamos a decirlo así, pero uno aprende eso, pues, porque como uno no se vincula, pues, afectivamente con el analizante, pues, uno sabe pues, que eso es un elemento y que eso siempre va a ocurrir. Es lo que llamamos la transferencia negativa. Ok, entonces, bueno, entonces fíjense, para concluir este repaso de la transferencia, que la transferencia se presenta bajo dos vertientes conflictivas. Por una parte, sostiene el saber, es la admiración al saber. Y entonces, aunque el paciente, el analizante no lo sabe, a menos que, bueno, sea alguien que esté estudiando psicoanálisis, que tenga mucho tiempo y que se dé cuenta, que lo intuya o que el analista se lo explica. Por ejemplo, yo soy un analista que explica muchas cosas porque considero que es necesario para el yo no andar tan perdido, pues. Y no se trata de explicar conceptualmente. No, mira, venga acá que le voy a explicar que en 1912 Freud escribió esto. No, pues no es esa estupidez bibliográfica, pues. Es explicarle de manera que entienda algo de lo que le pasa. Entonces, esa parte del amor al saber, pues es la fundamental que hay que mantener. La otra, la vertiente pasional, puede mantener el inconsciente cerrado. Entonces uno tiene que maniobrar. Bueno, no es la última vez que vamos a hablar de transferencia. Siempre vamos a tener siempre que volver a uno de estos temas, pues, eh, puntualmente. Pues. Bueno, entonces la identificación. ¿Okay? 8:30, vamos a llegar hasta las 9. Ok. Bueno, en un texto de 1921, me estoy aquí yo, pues, me estoy criticando yo mismo, pues estoy dando fecha, pero aquí no están como pacientes míos, entonces no vale lo que les dije, pues. Que es Psicología de las Masas y Análisis de Yo, que es uno de los textos más bellos, pues, de Freud, muy conocido. Freud habla de la identificación y él allí lo introduce, en realidad. Recuerden que Psicología de la Masa y Análisis del Yo, él trata de explicar los fenómenos de masas de gente, a partir de la psicología individual. Entonces, él llega allí, él había hablado en un escrito anterior, había hablado de una pulsión gregaria. Recuerden que hemos hablado de varias pulsiones: pulsión oral, anal, pulsión escópica, pulsión invocante. Esas son las pulsiones, lo que llaman las pulsiones parciales, una cosa. Pero bueno, hay sentidos más generales en los que hablamos de pasión, de pulsión, valga el lapsus mío, de pulsión, pulsión de vida, pulsión de muerte, que hablamos y vamos a dedicarle una clase a hablar de eso. O bueno, la pulsión, cuestiones pulsionales, pues a veces uno se identifica algo pulsional, la pulsión de tocarle el trasero, pues a una chica o a un hombre, lo que le gusten los hombres, bueno, o una pulsión a agarrar algo que no es de uno, pues, una pulsión cleptómana, ¿eh? Una pulsión de estar en un comercio y agarrarse algo y metérselo al bolsillo y tratar de salir con eso. Bueno, son cuestiones que uno siente, pues, no necesariamente cede a ellas. Pues, ¿eh? Bueno, entonces, pero Freud, cuando había hablado de pulsión gregaria, con la idea de que, bueno, que sí, que las personas tenemos una pulsión gregaria. Gregaria viene de grey, de gregario, del latín gregario, que quiere decir rebaño. ¿Eh? Entonces, él había comenzado con la idea de que todos los humanos tenemos una pulsión de rebaño, no en el sentido peyorativo, sino que tenemos una pulsión de andar en grupo, una pulsión de grupo.
pero él no se sentía conforme con eso, pues, porque no le encontraba una base clínica a eso, pues. Se sentía que no era, pues, realmente algo genuino. Entonces, allí, pues, él se da cuenta que de una primera identificación, que es que las masas, los individuos se identifican al líder. Puede ser un líder religioso o un líder político o un líder militar, un líder, bueno, también en los grupos psicoanalíticos hay algunos que se ponen como líderes y entonces otros que se identifican ellos. De hecho, en el análisis se da también la identificación. Pero bueno, estamos hablando de masa, entonces un primer tipo de identificación que identifica, valga la redundancia, Freud, que precisa, es ese que ocurre en la masa de identificarse a un rasgo del líder. Y entonces se establece con ese líder, y puede ser un líder religioso, político, o puede ser una figura artística, un artista, de esos que entonces, bueno, pone histérico a multitudes, pues. Bueno, también hay identificaciones con deportistas o equipos deportivos, cosas allí, pues que entonces se ocurre algo histérico, pues. Pues, pero se establece un vínculo amoroso con un individuo que ni siquiera se conoce ni lo conoce a uno, pues. Eso a veces da lugar a lo que llaman erotomanías, de las cuales se han hecho algunas películas. No sé, yo no me acuerdo cómo se llama, pero había una que yo no la vi, pero recuerdo que vi pues la publicidad en donde pues alguien pues se enamoraba. Bueno, hay varias, pues. Pero el punto es que alguien completo anónimo se enamora de una figura pública. Un político, un artista, un deportista, y entonces interpreta todo lo que dice, pues como algo dirigido así. Bueno, a veces hay cuestiones pues, de tipo ya psicótico, pero nosotros sin ser psicóticos, de repente pues tendemos un vínculo de identificación con algún personaje público. De repente, si tenemos una identificación política, entonces nos identificamos con algún personaje, algún líder que representa esa ideología política, o si es religiosa. Y entonces sentimos que todo lo que dice es buenísimo y que es excelente y todo es acertado y todo es muy bueno. Es una identificación que hacemos. Eso pues crea un vínculo amoroso en la masa, pues, porque entonces están compartiendo el amor a un rasgo, el amor pues a un líder. Ok, entonces Freud habla de tres tipos de identificación. La primera que él identifica es el niño o niña que manifiesta, la que Freud identifica, manifiesta identificación con el padre. Puede ser a la madre también, pero lo que Freud habló más que todo era del padre porque es lo que él más observaba. Pues. Recuerden que él vivía pues, en una sociedad sumamente patriarcal donde el hombre pues, tenía un rol preponderante y en general se esperaba de la mujer un rol de sumisión. Entonces era entendible que a Freud, pues, lo que él observara que los niños querían parecerse al papá. Y entonces se identificaban a uno o varios rasgos del padre y querían ser así. Entonces, bueno, es algo que todos hemos observado. Lo que pasa es que hoy en día, entonces las mujeres se han liberado de eso. Entonces ahora son las mujeres las que tienen el rol preponderante y entonces ahora estamos en una sociedad matriarcal. No, mentira, no estamos en eso, pero bueno, lo digo en son de broma. Aunque en el plano, en pequeños lugares se puede dar de todo. Todavía sigue habiendo sociedades, y no solamente en países
muy pobres o algo así, ¿no? En países, qué sé yo, pues en Europa hay pueblecitos, qué sé yo, pues donde hay, pues sigue habiendo pues un sentimiento patriarcal, se establece algo patriarcal. Y hay religiones que por mucho que estén en donde estén, son patriarcales, donde vayan. No solo son patriarcales, son machistas, pues. Saben que es así. Este, o en zonas pues, de grandes urbes, pues, sí, pues la mayoría puede ya no haber eso patriarcal, pero entonces se va pues a la periferia, a los barrios menos educados, y se encuentran con eso, pues, con cosas así. Bueno, pero el punto es que entonces que el niño en ese primer tipo de identificación coloca al padre como ideal. En este sentido, pretende conformar el propio yo, el yo del niño, análogo al otro tomado como modelo. Esta es la primera identificación para Freud. Repito, cuando Freud él lo veía principalmente o únicamente hacia los padres masculinos, hacia los hombres de familia. Hoy en día, pues por supuesto que lo vemos hacia uno u otro, dependiendo de cómo sea la ubicación parental. Eh, Este, bueno, se te puede ocurrir tanto que el niño varón se identifique con el padre como con la madre y quiera ser como la mamá, pues. O que la niña hembra se identifique con el padre y quiera ser como el padre o como la mamá. Pues se pueden dar múltiples cosas. Entonces, ese es el primer tipo de identificación. Y entonces, ay, es igualito a su papá o igualito a su mamá. Entonces, hay una identificación y eso va conformando el yo. Es decir, va copiando al padre o a la madre en muchas cosas, pues. Ahora, ese tipo de identificación se da no solamente en los niños. Estamos hablando de qué es lo que Freud identificó, pero es que entre nosotros se da, en nuestro mundo del psicoanálisis, se da el que los analizantes, los pacientes, a menudo se quieren parecer al analista. Es una fase necesaria del análisis. En algún momento, todo paciente, todo analizante se identifica con el analista. En estructuras neuróticas, por lo menos, en estructuras psicóticas, la historia es diferente. Um, entonces, pero bueno, ese tipo de identificación, repito, que se da pues entre adultos, ¿no? Admira mucho a alguien y se quiere parecer a alguien, y no necesariamente es un gran deportista, una gran artista, o qué sé yo, ¿no? Pues puede ser un colega, un profesor, el analista, un médico, yo, el que es centro de atención en las reuniones, el más simpático, la más simpática, el que se, no sé, pues el que hace reír a todos. Hay distintas cosas, pues. Entonces, son fenómenos de identificación, pero es fundamental entender que la identificación entonces hace que el yo, eso que nosotros que tenemos más en la superficie, se asemeje a otro o a otra. ¿Eh? De hecho, en el psicoanálisis ah, hay que distinguir maneras de llegar al final de análisis. Entonces, la manera en Freud no había doctrina de final de análisis. Para Freud no había como un análisis completo a donde se llegara que entonces ya está terminado, terminó y ya está final de análisis. Pero Freud no tenía nada de eso. Por eso él decía que era bueno cada cierto tiempo volverse a analizar. Entonces, en la IPA, que es la International Psychoanalytic Association, es decir, la Asociación Psicoanalítica Internacional que él fundó para buscar defender su legado en 1910. Antes estuvo el Instituto Psicoanalítico de Berlín y la Sociedad Psicoanalítica de Viena.
En la IPA, pues, hay mucha gente que trabajó, pues, y en general se hicieron diversas versiones de final de análisis en la IPA, en la Asociación Psicoanalítica Internacional, pero todas van por la vía de la identificación al analista, es una de ellas, la principal. Bueno, no, el analista, el analizante, el paciente busca asemejarse, el yo débil del paciente busca asemejarse al yo fuerte del analista. Y ahí entonces hay un paradigma de final de análisis. Hay otros de adaptación a la realidad, de desarrollo del yo fuerte, etc. Bueno, Lacan estuvo contra todo eso. Pues. O sea, no, un final de análisis por identificación con el analista no es un final de análisis lacaniano. El final de análisis lacaniano tiene algo distinto, que es la identificación al síntoma. Desde que ahí se utiliza de nuevo la palabra identificación, pero en otro sentido. Yo les voy a hablar un poquito después de esto. Ok. Ese es el primer tipo de identificación. El copiar un rasgo de otro. Copiar un rasgo de otro. El segundo tipo de identificaciones lo precisa Freud en los síntomas neuróticos. Lo observó en síntomas neuróticos. Recuerden que él veía mayormente histérica. Por eso, pues, preponderaba, pero también veía, pues, también algunos obsesivos. Entonces, esa identificación que él observa en el síntoma neurótico, él a su vez la dividió en dos. Uno es el de la hija, es como él lo explica, la hija que contrae, que copia el mismo síntoma de la madre y que Freud lo interpreta como su deseo inconsciente de sustituir a la madre en el amor del padre. Fíjense qué interesante, ¿no? No es que quiera ser, no es que imite a la madre para ser como ella, sino para ver si soy preferida de mi papá. Es como lo interpreta Freud. Bueno, repito, hoy por los cambios en la sociedad, pues se darían múltiples cosas. Pero entonces, esa es una posible fuente de la identificación. Es identificarse a un síntoma de uno de los progenitores, del papá o de la mamá, pero es por querer sustituirle, es por amor al otro progenitor, al otro, al papá o a la mamá. Lo que quiere es quitarlo ahí. Entonces, bueno, ese es uno. Ok, se entiende, ¿verdad? Se entiende. Es como lo interpretó Freud y uno en la clínica, pues lo ve, pues que a veces ocurre eso. Recuerden que le dije, este es el segundo tipo de identificación que Freud lo precisa en el síntoma, pero a su vez lo, lo percibe de dos maneras distintas, en dos tipos de identificaciones distintas. Una es esta, buscando copiar un síntoma para reemplazar a la mamá en el amor del padre, o viceversa hoy en día, pues sí que se da. El segundo tipo es el sentido, es el síntoma copiado de la persona amada. Ahí fíjate que ahí es distinto. Ahí no es que se copie el síntoma del papá o de la mamá para querer quitarle el puesto en el amor del otro, del papá o de la mamá, sino que se copia por amor al padre. Entonces, específicamente hay un caso, pues, para nosotros emblemático, es uno de los 5 casos que son emblemáticos para Freud, que son el caso Dora, el caso Juanito, el caso del hombre de los lobos, el caso del doctor Schreber y el caso del hombre de la rata. Pero el caso Dora le toca, recuerden, algunos para los que lo han leído en alguna fase pues, del ciclo, pues
de un ciclo futuro, pues trataremos los casos de Freud, los trabajaremos. Dora recuerda que es la hija de, pues, de una pareja, ella tiene un hermano, 1 año y medio, 2 años mayor que ella, si mal no recuerdo. El padre, pues, era un hombre notable, eh, empresarialmente, y que tenía una buena posición gracias a su empresa y su iniciativa. Em, pero que había enfermado de distintas cosas, pues, padeció tuberculosis, le dio una sífilis por andar de vagabundo por ahí. Y en ese entonces, pues, la sífilis era una enfermedad terrible que era difícilmente curable. Freud lo diagnosticó y lo curó. Y entonces él en agradecimiento le lleva a Dora, que entonces era una chica de 10, andaba por los 18 años, no me acuerdo ahorita la exacta cuando comenzó. Entonces, pero al mismo tiempo, la madre pues era alguien en ese tiempo, pues era así, pues como les he dicho, pues ese rol secundario pues de la mujer. Y además era una mujer pues apagada, pues ignorante y que solamente pues se dedicaba pues a la economía doméstica. Entonces ellos tenían unos amigos que eran el señor y la señora K. Es así como los llamó Freud. Entonces, pero el señor, el papá de Dora, que era un vagabundazo, andaba en los 40 y tantos, el hombre estaba pues ahí que era un pájaro bravo, y entonces andaba por ahí pues enamorando a cuanta mujer podía. Entonces le gustaba, estaba enamorado, pues tenía un juju con la señora K. Pero a su vez, el señor K le gustaba a Dora. Y al parecer, el vagabundo del papá de Dora como que no era tan ignorante de la cosa. ¿Eh? Entonces, bueno, es un rollo ahí, pues digno de una telenovela de las peores pues, que uno se puede conseguir. Pero bueno, lo cierto es que de lo que queremos hablar aquí es del rasgo de identificación, porque, bueno, hay distintas cosas. Dora en realidad, pues, no le gustaba, no le paraba bola, pues, para decirlo vulgarmente, al señor K, porque a ella le gustaba, era la señora K. Le gustaba ver a la mujer, pues, entonces ella tenía, pues, una inclinación homosexual, le gustaba ver a la señora K. Entonces, pero bueno, el punto aquí, eso es para más o menos recordarles, pues, este caso, ¿no? Pero el punto es que a Dora le tocaba cuidar al papá en alguno de sus muchos achaques. Y entonces se le pegaban, pues, algunos de los síntomas, especialmente una tos que tenía el papá de, el papá de Dora, pero lo tenía por una afección física, fisiológica, corporal. Pero entonces a Dora se le pega la tos. Entonces, pero esa es una tos, lo que se llama una tos histérica. Entonces, es una componente muy común de la estructura histérica, tanto de mujeres histéricas como también hay hombres histéricos, no son muchos, pero hay hombres histéricos o que tienen una estructura histérica, sería más correcto decirlo. Así como la mayor parte de los hombres tenemos una estructura obsesiva, pero también hay mujeres que tienen una estructura obsesiva. Entonces, pero bueno, esa tos es una tos histérica. Entonces, fíjense que ahí es una identificación por el síntoma, pero distinta. No es el copiar un síntoma para ver si me gano el amor de mi papá o de mi mamá, no, sino es otra cosa. Es, yo amo a X persona y entonces, este, no sé, pues tiene una piquiña en los ojos, pues porque tiene un virus, porque tiene una alergia y entonces yo empiezo también a hacer así, pues, y me copio pues la cosa, pues, y empiezo a hacer así, pues y yo no tengo nada, no tengo ningún virus ni tengo alergia. Entonces, es una identificación histérica. ¿Eh? Entonces, eso es muy común, pues, pero en ese entonces era algo extraordinario, pues. Ok, entonces, el tercer tipo de identificación de recuerdo, llevamos tres. Una es la identificación al padre, al papá, es decir, a alguien eh, que uno quiere ser como ese alguien. La otra es identificación por el síntoma, que puede ser para reemplazar a un ser amado o copiando histéricamente a algo amado.
te repito que en la estructura histérica va mucho por el copiar, por el compararme, ¿no? Por eso a menudo pues ocurre en las chicas y los chicos histéricos, que los hay también, el estar pensando, ¿y cómo me veo? Ay, y la bicha esa, ¿qué dijo? ¿Y cómo es? Ay, mírala, yo no sé qué. Entonces, bueno, pero es que es parte pues, de la estructura histérica. Los obsesivos andamos por otro lado, andamos perdidos por otro lado. Entonces, la tercera de las identificaciones es a un rasgo, um, pero un rasgo con alguien con el que no se tiene ningún vínculo amoroso, un lazo amoroso. Esto lo ejemplificó, lo ilustró Freud con el caso de una chica de un pensionado, pero esto puede ocurrir pues, en pensionados, en colegios, en escuelas femeninas o lo que sea, pues, o en un lugar donde coincidan muchas personas con estructura histérica o varias. Pues. Este, pero lo que cuando Freud lo observó y con lo que lo ilustró es que en un pensionado, una chica del pensionado um, recibe unas cartas de amor y entonces se llora enternecida por lo que lee en las cartas. Entonces, varias compañeras empiezan a llorar también. ¿Eh? No, no es porque tengan amor por la compañera, ni amor ni odio por la compañera, ni tampoco es porque quieran ser amor, perdón, ni tampoco porque quieran ser como ella, sino porque envidian esa condición amorosa. En el fondo es un querer estar, ay, quien estuviera enamorado. Eso es como yo, pues a veces que me pongo a leer, bueno, este es un gran poeta, uno de los grandes poetas franceses. Bueno, entonces a veces leo cosas tan bellas ahí, pues que quisiera estar enamorado, pues para sentir más, pues, bueno, algunos, pues que son, cuando habla de eso, o cuando habla, pues, de la muerte, bueno, de la muerte no quisiera estar muerto, pues, pero a veces se habla de una manera poética, tan extraordinaria de la muerte, pues que uno quisiera pues, estar cerca de eso. ¿Eh? Es que es, por ejemplo, de un poeta, César Vallejo, creo que es peruano, ¿verdad, Angelita? Y no recuerdo otra compañerita, Lucía. Ajá. César Vallejo, hay un poema que para mí es extraordinario. A mí me conmueve nada más de recordar el nombre. Que es Los Heraldos Negros. Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, son como golpes, son como del odio de Dios. Son pocos, pero son. Bueno, y ahí sigue, pero son unas palabras tan extraordinarias para expresar sucesos terribles de la vida. Que bueno, yo no quisiera estar en ninguno, aunque he vivido unos cuantos, pero no quisiera estar más en ninguno. Pero es que lo que se siente al leerlo es tan extraordinario que hay como una cierta tensión a estar ahí para poder sentirlo. Pues. Bueno, hay los poemas de amor también, pues. Cuando joven me gustaba la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer, ya hoy me parece un poco cursi, pues, pero cuando joven pues me gustaba y cuando estaba pues enamorado por ahí, me encantaba pues ese tipo de poesía. Bueno, y aquí no tenemos, había una amiga chilena, pero no vino hoy. Este, bueno, Pablo Neruda pues es lo máximo en la poesía amorosa, pero en mi concepto, pero no solo en el mío, en el de muchos, muchos, muchos. O sea, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Storni no era chilena, profe, la poetisa Storni. Alfonsina Storni Alfonsina era chilena Storni. también, entonces, bueno, en honor a ella se escribió Alfonsina y el mar. ¿Okay? Entonces, pero bueno, eh, bueno, son cosas, pues, están los poetas malditos franceses, los poetas malditos, pues, eh,
Valéry no estaba entre los poetas malditos, pero sí, ahorita se me pierden de la memoria, aunque tengo varios poemarios bilingües francés-español que me encanta, pues. Pero yo no leo mucho los poetas trágicos porque no quiero yo de repente tener un tropiezo, un lapso de la inconsciente y caer en una tragedia y no quiero, pues. No quiero. Bueno, Rimbaud, que escribió, fue uno de los poetas más extraordinarios, escribió hasta los 20 años. Yo no escribo más. Sin embargo, es considerado uno de los poetas más extraordinarios que ha parido la lengua francesa. Y otro poeta loco, un viejo que se enamoró de él, entonces dejó a la mujer y dejó al hijo para irse con Rimbaud a pasar hambre a Londres. Entonces, bueno, bien, ese término lo acuñó otro gran poeta francés. Pero bueno, eso no lo leo yo, pues no sea que entonces yo vaya a querer copiar. Pero eso lo digo para ilustrar un poco bueno, es como ver los fusilamientos del 3 de mayo. ¿Conocen esa obra de Goya? Algunos deben conocerla, los fusilamientos de la montaña del Príncipe Pío o fusilamientos del 3 de mayo. Es una pintura para mí extraordinaria, no solo para mí, es considerada una de las obras cumbres de la pintura universal. Y lo que pinta es un fusilamiento. Y es tan espantoso lo que se ve allí, y no es un abuso del amor que se ve en las películas de terror, de la televisión que explotan lo peor que uno pueda tener. No, es una belleza de algo terrible. Están varios que están siendo fusilados, algunos ya están fusilados, pero en particular hay, no me acuerdo cuántos, pues, pero hay uno que se ve el rostro iluminado, como yo no he podido iluminar mi imagen hoy, y que expresa algo terrible, indescriptible en el momento de ser fusilado. Pero uno la ve, pues, entonces, bueno, a mí me conmueve, pues, terriblemente eso allí, pues. Entonces, pues, yo no quisiera estar ni entre los que fusilan ni entre los fusilados. Entonces, no tengo, pues, mi identificación no llega hasta allá, pues. Ni al ver la victoria alada de Samotracia, tampoco, que no tiene cabeza, tampoco me provoca perder la cabeza. He perdido unas cuantas veces, pero bueno, esto no me provoca. Bien, entonces, el, ese es el tercer tipo de identificación. Entonces, la simpatía que se establece con la persona imitada en ese tercer tipo es una consecuencia de la identificación y no al revés. O sea, me explico. Fíjense bien, cuando uno copia al padre o a la madre o a alguien que uno admira, dándose o no cuenta, uno, uno primero lo ama o lo admira y siente simpatía, vamos a decir así, y entonces por eso lo copia, por eso tiene la identificación. En este tipo de identificación, este tercer tipo de identificación, a partir de un rasgo con alguien con quien no existe un vínculo, es al revés. Se siente simpatía porque hay identificación con el rasgo. Las chicas del pensionado se identifican o si sienten simpatía con la chica que está sufriendo por amor, pero es porque envidian y también que quieren estar así en ese rasgo amoroso. No porque les puede caer pesadísima, pero en ese momento, ay, yo quisiera estar enamorado y para sentir eso que ella siente. Pues. Ok, entonces, bueno, recuerda que me pueden interrumpir en cualquier momento para preguntar, comentar, cosas cortas, por supuesto. Así como hizo Marta ahorita, pues para recordarme a Alfonsina Storni. Pues, bueno, ahorita me copié, me compré otra poetisa extraordinaria, en este caso norteamericana, que es Sylvia Plath. Bueno, una mujer que se suicidó, creo que a los 29 años, una poetisa extraordinaria. Pues. Bueno, ahí tampoco me copiaré ningún rasgo, pero no se puede quitar, pues que era alguien extraordinario, una poetisa extraordinaria. Bueno, un segundito, por favor. Freud se da cuenta de que hay un cierto parecido entre el enamoramiento y la identificación.
De hecho, en algunos de estos casos de identificación hay, por ejemplo, el amor al padre, ¿no? O el amor a alguien que se admira, la simpatía, ¿no? El amor, digamos, el amor al analista. Entonces, él trata de identificar la diferencia entre enamoramiento e identificación. Fíjense que no estamos tan lejos de la transferencia. Detrás de la transferencia, recuerda que está el enamoramiento, el amor de transferencia. Entonces, tenemos identificación y enamoramiento. Entonces, Freud observa que en el enamoramiento hay una sobreestimación del objeto amado. En la identificación, no necesariamente. Depende del tipo de identificación, como hemos visto. En la identificación a un rasgo de, a un rasgo de mi papá, pero es porque le quiero quitar a mi mamá, yo le quiero quitar mi papá. Quiero que mi papá sea mío. Me copio. Yo veo que mi mamá le duele la cabeza y entonces mi papá le presta más atención y le busca pastillitas y le busca agüita. Entonces, oye, yo quiero eso para mí. Entonces, pues me duele ay, papá, me duele la cabeza. Pues lo que quiero es la atención de mi papá. Entonces, le quiero, bueno, yo lo digo así pues con un ejemplo trivial, pero es que aplica completamente. Entonces, claro, en la clínica se ven cosas más serias, pues que simple me duele la cabeza, pues histérico. Entonces, pero ya hemos visto que hay distintos tipos de idealización. En el enamoramiento siempre hay una sobreestimación del objeto amado. Es decir, cuando uno está enamorado, cuando uno ama, entonces uno sobreestima aquello que ama, lo idealiza. No le ve los defectos. Se enamora de un hombre, de una mujer, entonces uno es perfecto. Mientras uno está enamorado, es perfecto. Le llegó el hombre o la mujer perfecta. No tiene defectos ninguno. Entonces, bueno, la realidad no, le va desengañando poquito a poco. Entonces, eh, entonces, fíjense que entonces a veces, pues, Freud observa que a veces entonces el objeto amado reemplaza al ideal del yo. Entonces, es decir, todo lo que el objeto amado tenga o profese, entonces yo lo copio. Y para mí vale más que mis cosas. Es decir, sustituye a mi propio yo. Entonces, se convierte en un ideal. Eso es un fenómeno que todos hemos visto. No hay que ser analista para darse cuenta de eso, pero en el análisis lo tenemos que tratar clínicamente. Él intenta hacer, ya veremos que después Lacan lo ve de una manera distinta. Siempre Lacan lo ve de una manera distinta, pero a partir de Freud. Sin Freud, pues Lacan no habría sido Lacan. Entonces, Freud observa que en la identificación el yo se enriquece con el objeto, se introyecta. Después él se verá que con algunos tipos de, eh, de, de identificación. Este, si con algunos tipos de identificación, bueno, por ejemplo, la identificación con el padre. Entonces, reemplaza el yo, es una manera de introyectarse que el yo, pues, se fortalece a partir de ahí, pues, si es un niño. ¿ves? Ahora, si es un adulto, que de repente entonces se identifica con alguien, con el analista, con el futbolista, no sé, pues con un político. No digo ninguno porque entonces unos me van a ver muy simpático y los otros me van a odiar. Cualquiera que diga, pues eso es así. Entonces, pero entonces en ese caso, en el enamoramiento, ese tipo de enamoramiento, entonces más bien empobrece, porque sustituye al objeto. Pero después podemos detenernos más en esto. Déjenme avanzar. Ya vamos a las 9
Ah, es que tengo poco tiempo. Bueno, bien, Freud no termina de esclarecer todo eso, pero bueno, lo trabajó bastante. Lacan en el seminario de los conceptos fundamentales le sorprende, pues, destaca que Freud se asombra de que la regresión del amor ocurre en términos de identificación. Segundo, que amor e identificación parezcan a veces equivalentes. Y por último, que narcisismo y sobreestimación del objeto son la misma cosa en el amor. Es decir, se sobreestima al objeto amado, pero es porque se cree que tiene, que refleja algo de uno. Entonces, en ese sentido, es narcisismo. Ahora, pues, ya para empezar a complicarlo, Freud introduce un concepto del rasgo unario, que dice que es el núcleo del ideal del yo. Él dice que ese rasgo, esa identificación por el síntoma, no la histérica, sino cualquiera de las dos que hay ahí, eso él lo llama rasgo unario. Dice que no es un significante. Recuerden que un significante es algo que significa muchas cosas para cada sujeto, para cualquier sujeto. Que el rasgo unario, que si yo me copio un síntoma, si yo me copio un síntoma de otro, por el tipo que sea, eso no es un significante. Freud lo llamó algo previo, lo llamó rasgo unario. Es complicado explicar por qué, pero el punto es que así es como él lo llamó, el rasgo unario. Llegará un tiempo en que hablemos bastante del rasgo unario, pero por los momentos quedémonos con eso. Uno eh, se identifica con un rasgo, con un síntoma. Entonces uno lo copia. Sí, eso es inconsciente. Uno lo imita. Y eso, dice Lacan, eso no es un significante. Es decir, no es una palabra u otro símbolo que signifique cosas. Es simplemente algo. Y dice entonces Lacan que sobre todo cuando es en el niño, en la niña, pues eso empieza a conformar lo que Lacan llamó el ideal, el yo ideal. Lacan tiene dos conceptos que son distintos, el ideal del yo y el yo ideal, que es otro enredo, pues. ¿Eh? Este, entonces él dice que perdón, lo dije ahorita al revés, ese rasgo unario que no es un significante, ese síntoma que yo me copio, dice Lacan, que empieza a conformar el ideal del yo. Eso que yo me copio de otros, pero como un síntoma, empieza a conformar el ideal del yo. El ideal es el conjunto de ideales que se tienen y que conforman algo con lo que uno se compara, algo que uno quiere llegar a ser, algo que uno admira. Ese es el ideal del yo. Mientras que el yo ideal es una imagen sonora, visual, de palabras. Ustedes, por ejemplo, ahorita, ustedes mismos se están viendo, si tienen la vista en mosaico, ustedes se ven a ustedes mismos. Ay, entonces qué bello estoy. Entonces, ay, no me peiné. Entonces, lo que están viendo es su yo ideal. Es la parte visual, escópica de su yo ideal. Entonces, cuando hablan, ay, mi voz está así, esa. Y entonces estoy pensando, y ay, tú como yo soy, entonces cómo está tal cosa. Ese es el yo ideal, que es para Lacan completamente imaginario. No, eso no quiere decir que sea irreal, simplemente que está hecho de imágenes, imágenes visuales, invocantes, imágenes de pensamiento, fantasías. Eso es el ideal del yo. El fantasma, lo que es el fantasma, tiene mucho que ver con el ideal con el yo ideal, perdón. Ok.
Ok. Vamos a ver qué más puedo decir. Vuelta lacaniana, la identificación freudiana. ¿Me puedo interrumpir un segundín? Sí, adelante, Charo. Entonces, el yo ideal no está idealizado. El yo A ver, ideal, porque está hecho de imágenes que nos vemos, que bla, bla, bla. No es lo mismo que el ideal, es que me hago un lío. El ideal del yo sí un segundito, ya está voy a eso. idealizado, pero el yo ideal no está idealizado. O bueno, puedes continuar y esto al final. Sí, fíjate, bueno, en el narcisismo, es decir, cuando uno se enamora de sí mismo, y todos no tenemos un poquito de eso o mucho de eso, pero en el narcisismo, uno se enamora. ¿Dónde está? Se me perdió Charo, aquí está. En el narcisismo, uno se enamora de sí mismo y el enamoramiento conlleva una idealización. ¿Eh? Pero es una idealización, sin embargo, no es un ideal, no contribuye al ideal del yo. Solamente cuando la identificación trae un rasgo que uno copia, es que eso contribuye. Entonces, ya va, que va a aumentar el volumen por aquí. Ajá. El, sí, el yo ideal es el yo de ideas. Esa es una manera mnemotécnica de recordarlo. El yo de ideas, de imágenes. El yo ideal es el yo de imágenes visuales, auditivas, recuerdo, fantasía, como me trató mal y yo lo traté y yo fui tan buena con él o con ella y entonces ella me trató así, pero yo le dije y entonces tal cosa y todo eso vinculado a mí mismo, como yo me veo, es el yo ideal, que solamente en el narcisismo se idealiza, pero no se convierte en ideal del yo. El ideal del yo es el conjunto de cosas que uno admira. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un ideal político, entonces eso tiene aquí un ideal religioso. Entonces, no, pues yo soy un fanático religioso, católico, o del Tea Party, o no sé, de cualquier religión, no digo ninguna más, pues, que toque pues algún punto válido. No, yo tengo idealizado, pues, al psicoanálisis. El psicoanálisis ideal, eso es lo máximo, eso es perfecto. Entonces, eso también, pues, puede ser un ideal, pues. El punto del ideal del yo y de la idealización es que tapa la idealización, tapa eso que nosotros tenemos que trabajar más bien. Pero bueno, ahí les doy un enredo tremendo. Voy a decir una última cosa y me detengo porque no me va a dar tiempo de más. Después complementaremos. Bueno, lo voy a terminar con el comentario de la identificación al sí. En el psicoanálisis lacaniano, no es como el psicoanálisis freudiano, que no tenía doctrina de fin de análisis, ni como la asociación, los autores de la Asociación Psicoanalítica Internacional, que hablaban de el final de análisis por identificación al analista. Lacan habla de otras cosas: atravesamiento del fantasma, asunción de la castración, transformación del síntoma, caída de la transferencia y otras cosas, pero una de esas otras cosas es identificación al síntoma. De nuevo, la palabra identificación al síntoma. ¿De cómo es eso? De que uno tenga un síntoma y entonces se identifica y entonces así termina el análisis. Eso suena más bien contradictorio. Pero no entiendo cómo es eso que me voy a identificar el síntoma si el síntoma es lo que viene para quitarme. Pero es otra cosa, ¿no? Es que el síntoma, nosotros decimos el síntoma, así como si fuera uno solo, pero actualmente uno tiene un montón de síntomas. Entonces, bueno, eso lo va trabajando,
Entonces, primero que se va quitando la parte metafórica de los síntomas. La metafórica es como esa que les dije del apuñalear en la cara. Es una metáfora. Una metáfora de que me traicionaron en mi propia cara. Gente muy querida por mí me traicionó. Una metáfora. La parte metafórica de los síntomas se quita. Hay síntomas que se reducen y prácticamente desaparecen. Por ejemplo, los síntomas de conversiones histéricas como la tos de Dora, pues eso se puede quitar. Pero hay otros síntomas que tienen una parte corporal. Y corporal en psicoanálisis quiere decir del cuerpo, y el cuerpo pasado por el lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que el lenguaje nos escribió a nosotros. Nuestros cuerpos responden, el de cada uno de nosotros, al lenguaje de distinta manera. Pues. Les doy un ejemplo trivial. Recuerdo mucho un amigo de mi temprana juventud que una vez en Venezuela, pues es muy común decir pendejo, pendejo a alguien, pues eso no es ningún insulto ni nada. Y en la ciudad donde yo vivía tampoco, pues decirle pendejo a alguien, pues, muy común. Y entonces, bueno, tenía un amigo, pues entonces de repente, entonces yo en mi habla, pues de aquel entonces el muchacho decía, tú sí eres pendejo, y tal cosa. Y entonces se enfureció completamente y me dijo, Pedro, tú puedes llamarme lo que sea, me puedes sacar la madre. Sacar la madre es el peor insulto que le puedes decir a un venezolano. Sacarle la madre, decirle coño de tu madre. Aquí se dice, pues, bueno, hoy en día hay tantos insultos, entonces que ya, pues, como se ve el hijo de puta, mal parido, esos son muy colombianos, pues. Entonces, pero bueno, ese era, hay gente que las han matado, pues, simplemente por sacarle la madre a otro. Simple y llanamente es así. Él me decía, mira, Pedro, tú puedes sacarme la madre, puedes decirme marico, que eso era un insulto también, pues en esa época y en ese pueblo, pues eso era pues un insulto terrible. Puedes decirme lo que tú quieras, puedes escupirme en la cara, pero nunca me llames pendejo. Porque pendejo me llama mi papá. ¿Eh? Ese es un ejemplo, me parece a mí excelente, de lo que es el cuerpo pasado por el lenguaje. Es decir, pendejo no le dice nada a ninguno de ustedes, a mí tampoco. Sí, es pendejo. Y otras palabras más groseras, pues todavía. Pero yo estoy seguro que cada uno de ustedes tienen algunas palabras que no soportan, que les afectan, que los hace temblar, que los conmueve, que los desagrada mucho, que les agrada demasiado. Con toda seguridad es así. Y digo palabras para decir algo trivial. ¿Eh? No, ese cuerpo, esos síntomas, esa parte corporal, ya no la parte metafórica, sino la parte pegada al cuerpo, esa parte tiene un núcleo que Lacan llamaría real, un núcleo que está pegado al cuerpo, que no es metafórico y que se puede reducir un poco, pero que no se puede quitar. No se puede quitar. Se puede quitar, por ejemplo, metafórico, el gato que tiene Alex, ese es metafórico. El mismo se va. ¿Eh? Alex podría darle con la mano ahí suavemente porque se ve que lo quiere mucho. Entonces, eso es metafórico. ¿Eh? Pero ninguno podemos agarrarnos el corazón y arrancarnos, no podemos. Y agarré un órgano muy interno, pero es que ni siquiera podemos agarrar un diente y quitárnoslo. Bueno, vamos al dentista y nos lo quita. Pero la parte real del síntoma es peor que un diente. Uno no se la puede quitar, se puede reducir. Entonces, sin embargo, al final del análisis, cuando se ha asumido la castración, se ha atravesado el síntoma, ha caído la transferencia, se ha caído el objeto, se ha transformado el síntoma, 10.000 cosas, que queda ese núcleo real, uno se identifica allí. Es decir, uno sabe que ahí está lo más singular de uno, está allí. Y uno ha aprendido a hacer con el síntoma. Es lo que Lacan llamó en francés el savoir-faire, saber hacer ahí con el síntoma, saber hacer en cualquier situación, uno sabe, uno aprende a
manejarse con sus síntomas. Bueno, me detengo allí, entonces, para que hagamos, pues, preguntas, intervenciones, comentarios. Ok. A ver, bueno, no se apresuren, calma. ¿O se entendió todo o no se entendió nada o se quedaron completamente, los dejé aturdidos? A ver, Marta. El micro, Marta. El micro, Marta, micro, ya. Volviste a poner en mudo el micro. Bueno. Ahora sí, no lo toques mal, volviste. Ahí. Lo estás acariciando Profe, mucho, en la Marta. primera parte, ¿me escucha? Ahora sí. En la primera parte usted cuando hablaba, dice que el analista decía que el paciente asocia. Y después el analista interpreta, pero el paciente también interpreta, ¿o no? Ok. Déjame ordenar mis ideas para responderte. El analista interpreta, el paciente interpreta. Ok, la enseñanza es que el que interpreta es el analista. Es decir, el analista dirige la cura, no al paciente, no dirige la vida del paciente. Pero, el analista interpreta, interviene de distintas maneras. La definición de interpretación se ha ampliado mucho. Un corte es una interpretación, un silencio, no responder a una pregunta, cortar la sección o interpretar. Es decir, pero hay muchas maneras de interpretar. Por ejemplo, eso me hace ponerme los dedos en la boca. ¿Ves? ¿Me escuchaste, de verdad, Marta? ¿Me escucharon todos? Marta tenía, sí. ¿Ves? Si yo tengo a un analizante de frente, yo podría decir eso como interpretación. Eso puede o no hacer efecto. Nosotros decimos que se sabe si es una interpretación après coup, es decir, después, a posteriori. Si tuvo un efecto. ¿Ves? Si tuvo un efecto en el inconsciente, no el efecto que tú tuviste de quitarte los dedos de la boca. ¿Ves? Sino si después, si eso te hace asociar algo. Si te Como hace que me pensar. hace ruido, salgo de la terapia y yo interpreto, porque me ha hecho ruido Ajá, pero todo entonces eso. vamos a lo que tú dices ahí, fíjate bien. Entonces, claro, es que uno busca que el analizante, que el paciente, que el analizante también interprete por sí mismo. Esas son son interpretaciones valiosísimas. Entonces, sí, ambos interpretan. Pero bueno, de la misma manera, pues las interpretaciones del paciente o analizante también se sabe si serán interpretaciones a posteriori. A A posteriori. posterior. Sí, después que se sabe cuando uno ve si hubo algún movimiento en el inconsciente. Si se movió algo. ¿eh? En el Se me ha movido inconsciente y se refleja en un sueño o en que el síntoma se movió, ¿eh? En que se redujo algo, en que hubo movimiento. Es que en como lo la cotidiano, interpretación de me quisieron apuñalear. Yo eso lo vi fue después que en la el síntoma Argentina decimos, desapareció, el pensamiento obsesivo. como que en la Argentina decimos se me ha movido el piso. Como que me ha movido el piso. Okay, bueno, aunque querríamos más bien decir, me ha movido el sótano. Sí, es decir, que es algo que más bien uno no se da cuenta, pero que lo conmueve por dentro. Porque, bueno, a veces lo mueve el piso a uno es cuando a uno le gusta demasiado a una persona, me movió el piso. Bueno, no, también cuando le quitan a uno la base, pues.
Ok, pero es correcto, aunque pues el que tiene, digamos, la dirección de la cura es el analista, ¿no? Entonces, a veces el analizante, fíjate, puede hacer interpretaciones sin darse cuenta. Pongo un ejemplo de algo que puede haberle pasado a todos los que están aquí, que de repente uno sueña que el analista le pasa algo malo, pues. Se muere, se cae, se enferma. ¿Eh? Este, y entonces, bueno, puede soñar eso. Pues. Entonces, el analista lo puede interpretar. Bueno, vamos a ver, vamos a interpretar eso. ¿Qué asociaciones tiene pues, con ese sueño? Pues. Eh, bueno, bueno, es que sea lo que sea, pues. No puedo decir mucho. Pues. Pero interpretas. Bueno, no, pues lo que pasa es que puede ser que es que yo lo odio ahorita a usted y quiero que se muera, pues. Bueno, yo lo que pasa es que usted ahorita tiene mucha transferencia negativa y quiere que yo me muera, pero no la voy a complacer porque no me voy a morir. Así que se va a quedar ahí. Bueno, y corto la sesión. Es una manera, pero a lo mejor es una interpretación que no sé si tendrá muchos visos de éxito. ¿Eh? Pero, pero es intenta ser una interpretación. Pero fíjate que algo que puede decir el analizante o la analizante, puede decir, bueno, de repente me sentí que me quedo me quedé que me quedé desamparado, que me quedo desamparado o desamparada, pues, si usted se muere. ¿Eh? Entonces, entonces fíjate que eso lo puede decir el analizante o la analizante. Entonces, por ejemplo, yo podría decir una posibilidad. Esto es hipotético completamente. Podría decir, yo puedo sentir que me quedo huérfano. Como me daba pánico en mi infancia quedarme huérfano. Nos vemos en la próxima sesión. ¿Ves? Es decir, ahí el analizante hizo una interpretación sin saberlo. El analista percibe aquello y entonces repite sus palabras buscando convertirlo en una interpretación. Eso que con seguridad fue una interpretación, busca que cuaje, que no se quede en el aire, que no se disipe. ¿Ves? Entonces, es un buen ejemplo como incluso el analizante o paciente interpretando, sin embargo, a menudo pues siempre requiere que el analista, casi siempre, requiere que el analista diga algo. Qué sé yo, pues es como como un paciente que ha dicho pues toda su vida, este, yo soy, a ver, yo soy, por ejemplo, un paciente que toda la vida ha dicho, no, es que yo soy la perdición de la familia. Yo soy la perdición de la familia y que se siente porque en su fantasma, ese es su fantasma. En el análisis lo trabaja y lo pone en palabras suficientemente hasta que llega un día en que lo puede atravesar. Y después de 20 años, 10 años, 15 años, lo que sea, bueno, algunos pueden llegar a 60 años y no atraviesan nunca el fantasma. Pues. Y hay analistas que se aprovechan de eso. Bueno, pero entonces, esta persona, este paciente o esta paciente, que dice, es que yo soy la perdición. Y entonces dice, después, entonces ha asumido la castración y entonces ha avanzado muchísimo y de repente dice, no, es que como yo soy la bendición de mi familia, perdón, la maldición, te quise decir la maldición, la perdición. Fue un lapso, perdón, yo quise decir la perdición. No, pero entonces la realidad no, pero dijo la bendición. Yo soy la bendición de mi familia. Nos vemos en la próxima sesión. ¿Lo ves? Me parece un ejemplo bellísimo. Dicho sea de paso, ocurrido en la realidad.
¿Qué pasa, no? Que el fantasma se pone en palabras y ese se va pasando a simbólico. Recuerda lo que lo enredé con lo simbólico, lo imaginario y lo real. Se pasa a lo simbólico, entonces ese paciente ha podido poner su fantasma en una frase cortísima. Yo soy la perdición de mi familia. ¿Eh? Pero al mismo tiempo va descargando goce, vaciando goce y quitando síntomas, la metáfora del síntoma y cayendo. Entonces, eso se va cayendo. El goce vinculado al síntoma, perdón, al fantasma, se debilita y permite que en un momento determinado tenga ese lapso. No, pero si yo soy la bendición, si yo le resuelto los problemas a este y al otro y al otro, y yo pues es el que mantengo esto, y yo soy el que resolví aquello y aquello y aquello. Y cuando tuvimos aquella situación, yo fui el que la resolví. Y cuando hubo tal conflicto, con el gobierno, yo me puse abogado y yo soy la bendición de mi familia. Bueno, en ese caso, el paciente dice, ay, no, perdón, me equivoqué, quise decir la perdición de mi familia. El analista, el analista detiene, enfatiza, yo soy la bendición de mi familia. No, no, perdón, es que me equivoqué, yo quería decir la perdición, pero dijo la bendición. Por favor, escúcheme, yo soy la bendición de mi familia. Vamos a dejarlo ahí, nos vemos en la próxima sesión. El analizante se queda ahí, es necesario dejarlo en ese punto. En ese punto en donde está fuera de su fantasma. Con esa interpretación. En la siguiente viene y dice, me doy cuenta que en verdad yo he sido más bien la bendición de mi familia y he sido la perdición para mí mismo. Es un ejemplo bellísimo de interpretación, pero que siempre es con el analista. Sin el analista no, tiene que ser con el analista, de alguna manera. Ok, a ver, ¿qué más? Berenice, que ha estado muy callada. Pregunta, ya te vi que quieres preguntar algo. Bueno, a mí, no supe diferenciar muy bien el tipo 2, que entiendo que el tipo 2 tiene que ver con la identificación histérica. Este, que envidian la condición de una persona y, no, pero ese es el tipo 3, el que no tiene vínculo. Ajá, no tiene Ajá, ese vínculo es el tipo 3. amoroso. Y el tipo 2 relacionado con la identificación histérica, por ejemplo, cuando nos platicaba del caso de Freud, el caso Dora, en donde se pasan los síntomas del padre enfermo a Dora, ¿no? O cuando, por ejemplo, la hija se identifica con algún síntoma de la madre digamos, por los beneficios que tiene la madre o por lo que la madre tiene, lo quiere ella. Ahora, como que quisiera como extenderlo un poquito más en la clínica, ¿no? Que ustedes ven Ok, esta identificación segunda. ok, déjame ver si puedo traer rápidamente un ejemplo. A ver, Gracias. sí, ujú. Yo creo que ya tengo un ejemplo. Fíjate bien, una niña, es que es complejo y además tengo que pensarlo porque como son casos tengo que cambiar las cosas suficientemente. Es que esta identificación, claro que en estos casos no sé en dónde habla de la identificación obsesiva. Entonces, como que ahí también me Bueno, faltaría entender. los No, obsesivos no no nos se identificamos identifican. mucho. Bueno, somos víctimas de otro tipo de identificaciones. Pues. Ese, Ok.
no hay una que se bautice como típica de la estructura obsesiva. ¿Me explico? Los obsesivos sí nos identificamos, pero no hay algo que sea típico. Ok. Mira, tengo un ejemplo bastante bueno. Un niño eh, que, a ver, la madre que imita a la madre, un niño varón que imita a la madre. Y el niño no tiene hasta ahora, bueno, un niño de 13 años no tiene eh, eh, bueno, hasta ahora, pues como un rasgo homosexual o afeminado. Se ve pues como un niño pues, con rasgos pues, masculinos hasta ahora. Pues. Sin embargo, cuando le habla a la madre, habla como la madre y la madre habla como muy consentida, pues tiene una voz un poco consentida, pues de hecho pues fue alguien muy consentido. Entonces él habla así, cuando habla con la madre. Cuando habla con el papá, o cuando habla conmigo, que soy su analista, habla muy masculino. ¿Ve? Entonces, cuando él habla con la mamá, qué es lo que está detrás? Eso es inconsciente completamente. Él, ¿qué es lo que busca? El amor de la mamá. Resulta que a la mamá le molesta y se lo explica. Pero se lo explica con razones y con razones esto no se entiende. Para que él entendiera, ella tendría que hablar, no puede hablar masculinamente, pues. Pero pues es que no puede ser lo que no puede ser, pues, porque no puede imitar ser una mujer severa y entonces y rústica y brava, porque ella no es así, pues, ¿entiendes? Entonces, ella pues y es muy consentida, pues y eso pues eso no va a cambiar. Entonces lo que puede cambiar es, pero ese es muy claro, es una imitación de un rasgo de la mamá procurando su amor. Ese está claro. Esa identificación, claro, ahí es por síntoma, no es un síntoma, pues es una característica de la mamá, pero es que con el síntoma funciona igual. Este, mm, Sí. Ahorita recordé uno, por ejemplo, de una hija que su padre le gusta vestirse de color negro y entonces la hija quiere vestirse de color negro y entonces esto es como sí. con el deseo de recibir el amor del padre. Bueno, hay un poco porque puede ser de la primer tipo de identificación que es querer parecerse al padre. De hecho, Exacto. con el ejemplo que les di los enredé un poco. Déjame poner un ejemplo mejor todavía. El hermano se lastima, un hermano de este niño se lastima y se golpea una pierna y entonces él al otro día pues estaba golpeado de la pierna y le dolía la pierna. ¿Por qué? Porque el hermano recibió un poco de atenciones por el golpe que se llevó en la pierna. Entonces se llevó un golpe en otra parte, no en la pierna, en otra parte. Ese sí es. Me perdonan porque yo los enredé con el ejemplo que puse, porque es que tenía que buscar un ejemplo y además que no puedo decir mucho. Pues. Este, ok, entonces esa es una identificación a un síntoma, pero buscando el beneficio, Ah, ok. Ujú. Sí, buscando el beneficio del amor que se obtiene con el síntoma ese. exactamente. Es Y como esa es ahora, como la ese fue clave, ¿no? inconsciente, porque él se llevó el golpe inconscientemente, fue un acto fallido. Ujú, ujú. Entonces, ese sería el ejemplo del segundo tipo de identificación, que es por el síntoma, pero en el caso, ese es como la identificación histérica, aunque es un varón. ¿Eh? Algo que recibe el otro, pero que lo quisiera para él mismo. No. En este caso que estoy diciendo, él se imitó. Inconscientemente él cometió un acto fallido para él ser golpeado y entonces recibir también los buenos tratos. ¿Eh? Ok. Ujú. Bueno, no es exactamente lo mismo, pues. ¿Entiendes? Pero va por ahí, pues. Mientras que el otro es difícil ponerlo, ahí tendría que poner en el caso de otro niño,
Ok, ok. El, eh, un niño que recibe, que, que, que tiene varios hermanos y que uno es preferido. Que uno es preferido eh, y otro de los hermanos lo imita. Es difícil porque estoy construyendo un ejemplo entre un ejemplo real y uno hipotético, pues. Pero bueno, el caso es que lo que pasa es que en el ejemplo de Freud era con la mamá y el papá, pues. Es la chica que imita un síntoma, que imita, no, que contrae un síntoma de la madre porque en realidad quiere robarle el amor del padre. Sí, así es. Pero sí hay uno, lo que pasa es que es un caso delicado, tengo que cambiarlo. Sí hay uno de una niña que la madre tiene diversos síntomas, eh, de dolor de cabeza. No, no es exactamente dolor de cabeza, pero no puedo decir el qué. Y la madre tiene de verdad un síntoma de dolor de cabeza y otro síntoma, otra serie de síntomas de verdad muy agudos. Y la niña desarrolla el síntoma y de verdad le duele la cabeza y llora. Y tiene ese sí es un buen ejemplo. Aunque el síntoma lo cambié, pero es idéntico. De verdad la niña desarrolló el dolor de cabeza y tuvieron que llevarla al médico. Y el médico le mandó un tratamiento y no cedía al tratamiento. Hasta que, trabajándolo en el análisis, pues yo me doy cuenta que en realidad pues era una identificación histérica tratando de obtener el amor del padre, porque tiene una preferencia, el padre tiene una enorme preferencia por ella, pero momentáneamente la deslizó hacia la madre pues por esa enfermedad pues que tenía. Entonces la niña quería recuperar el amor del padre. Y Si se te digo, enferma. creo que esos dos ejemplos se adaptan mucho y no son los de Freud. Ok, ¿qué más podemos o queremos decir? A ver, Paul, que está ahí colocado en la cámara, eso quiere decir que va a comentar algo o a decir o a preguntar algo. No, no tengo nada que comentar, pero disfruté mucho de la sesión, estuvo muy buena. Qué bueno. Ok, Mar, que ha estado muy calladita, puro riéndose. Yo te vi cuando te reíste, no te quise hacer una interpretación, pero me fijé cuando te sonreíste. Bueno, y Pilar, siempre pensativa. ¿Eh? Y María Luisa siempre con la mano ahí, te he pillado, ¿no? Y Lucía, muy calladita. Escucho. Que puedes interpretarme la sonrisa si quieres. Ya estamos aquí, pues va. No, Bueno, por ejemplo, en algunos que yo digo, bueno, cuando uno se enamora, uno ve perfecto, pues aquel o aquella de quien uno se enamoró, uno lo ve perfecto, pues eso no tiene, bueno, entonces, claro, pues uno se ha enamorado, pues y le ha pasado, o ahorita le está pasando, entonces yo no sé si es que ahorita Mar está súper enamorada, entonces se da cuenta, no, no, él sí es perfecto, él sí es perfecto. bueno, por aquí se están riendo de esto. Ay, yo es que a veces, no sé si os pasa, ¿eh? A veces viene una pregunta, pero voy escuchándote y ya se me ha ido. O sea, y entonces mañana voy a tener alguna pregunta ahí que se me acaba Pero de, la guardas bueno, cuando se te ocurra, de tienes que tener construir. un lápiz y una libreta pues a la mano. Bueno, Sí. entonces, Lucía, escucho, todavía puedes. Pero muy interesante, gracias, Pedro Pablo.
Ok, José Carlos, que ha estado de incógnito, de anónimo ahí. Bueno, entonces me despido, pues hasta la próxima, que sí es dentro de 2 semanas. Ok, entonces, Gracias, felicidades. Muchas gracias. que Bueno, Muy estén bien. bien, ¿no? que estén Nos bien. vemos en 2 semanas. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Ok, chao, chao, chao a todos. Gracias.